asistentes silenciar sus celulares antes de comenzar? Bueno, les damos la más cordial bienvenida de parte de la Facultad de Ciencias, la Unidad de Vinculación con el Medio. Nosotros organizamos esta actividad que se llama Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Llevamos este año haciendo estas actividades, ya esta es la séptima. Comenzamos en el restaurante El Patio y ahora muy gentilmente los administradores del Club de la Unión nos permitieron realizar esta actividad acá. Así que les damos las gracias al Club de la Unión y también a la Radio Bio Bio, que nos apoya también con la difusión de esta actividad. La expositora de esta tarde es la académica Maite Castro, licenciada en Bioquímica de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencias, mención Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile. Ella es directora del Centro Interdisciplinario en Estudios del Sistema Nervioso, cuya sigla es CISNE. Es académica del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Universidad Austral de Chile y durante los últimos 10 años, junto a su grupo de trabajo, se ha dedicado al estudio de la comunicación entre neuronas y astrocitos en el contexto de la regulación del metabolismo energético cerebral, con quienes han abierto nuevas líneas de investigación en biología celular y neuroquímica al servicio de la biomedicina, investigando una posible correlación entre una deficiencia en el metabolismo energético cerebral y la progresión de la enfermedad de Huntington, que buscan el desarrollo de terapias que permitan hacer más lenta la progresión de esta enfermedad y que sirvan como base para el desarrollo de terapias de tratamiento de otras patologías neurodegenerativas. La doctora Maite Castro esta tarde nos presentará Alimentación, la clave para prevenir enfermedades cerebrales. Esperamos que disfruten de esta charla y para quienes no han participado antes pueden interrumpir en el buen sentido de la palabra. La idea es que se forme como una conversación, ya sea durante la exposición o al final. Así que ahí les vamos dando la palabra. Así que muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, primero que nada les quiero agradecer a todos por estar aquí hoy día. Me encanta ver gente, sobre todo un día que hay un partido de Chile próximo. Vamos a tratar de irnos luego. Y bueno, quiero agradecer a la Unidad de Vinculación con el Medio de mi facultad, que esta es una actividad que ya se lleva realizando hace varios meses. Por ahí tengo entendido que tenemos algunos espectadores que vienen casi todos los meses. Me alegro mucho por ello, que estén disfrutando de... ¿Por ahí sí? De las cosas que realizamos en la universidad. Y para empezar, me gustaría comentarles que cuando Carla me llamó, yo le dije inmediatamente que sí, porque me encanta participar en estas cosas, pero después me di cuenta que me había metido en un tremendo problema, porque aquí tenemos gente de todos los ámbitos y me imagino que todos quieren saber cosas distintas. Así que lo que hice fue preparar una presentación bastante simple para que vayamos de a poco viendo cuáles son los intereses que tienen ustedes. Así que les voy a pedir, por favor, que se atrevan a levantar la mano, a preguntar y a pedir qué es lo que quieren saber, y yo en la medida que pueda se los voy a contestar. El título que pusimos es Alimentación, la clave para prevenir enfermedades cerebrales, porque tal como dijo Carla, yo trabajo en metabolismo del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? Cómo el sistema nervioso toma componentes de la alimentación para producir energía y para usarla, y cómo cuando esto no sucede bien, el sistema nervioso falla y suceden algunas enfermedades como algunas que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿qué enfermedades conocen que suceden o aquejan al sistema nervioso? Los aneurismas. ¿Qué otro tipo de Alzheimer? ¿Qué otro tipo de enfermedades? ¿Por aquí hay alguien que quiere opinar? ¿No? Los de acá son más tímidos. ¿Cómo dije? Parkinson. Depresión, perfecto. Y hoy día me voy a referir solo a un tipo de enfermedades que vamos a ver más adelante, pero todas las que ustedes dijeron efectivamente son enfermedades que aquejan al sistema nervioso central, al cerebro, y todas ellas cursan o tienen problemas en la utilización de los distintos nutrientes que consumimos para producir energía. Entonces, para empezar, ¿cómo está esta cuestión? Ahí. Lo que les muestro aquí, este es un gráfico circular
me voy a parar por acá, no les quiero dar la espalda, pero quiero también que la gente que está al otro lado en el salón pueda ver donde yo apunto en la pantalla del otro lado. En este gráfico como torta, que se ve aquí, ¿cierto?, se muestran los distintos porcentajes de energía que gasta cada órgano del cuerpo. Y si se fijan bien, el cerebro consume un 25% de la energía total del organismo, lo que es bastante. ¿Ya? Pero esto es cuando el organismo está en reposo, no cuando andamos corriendo en la costanera para un verano sin polera o un verano sin túnica. ¿Ok? Entonces, se fijan, 25%. Miren los músculos, por ejemplo. Los músculos solo corresponden al 20% del consumo de energía de un organismo en reposo. Eso nos indica que este órgano es tremendamente demandante de energía y que cualquier falla en la producción de energía, por supuesto que nos va a traer problemas en la falla del funcionamiento de este órgano. ¿Y este órgano qué es lo que hace? Todo, ¿sí? Es como el computador del cuerpo, ¿no? Comanda todas las funciones del organismo, el movimiento de la musculatura esquelética, el movimiento involuntario de nuestras vísceras, la respiración, la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo, etc. Lo interesante es que si ustedes ahora comparan el tamaño del cerebro con el tamaño de otros órganos, se van a fijar que el cerebro corresponde a apenas un 2% del organismo, en vez de, por ejemplo, los músculos, que corresponden casi al 40% en masa del organismo. Por lo tanto, eso nos indica que además, por cantidad, por miligramos de cerebro, hay un alto consumo de energía. ¿Cómo se alimenta el cerebro? ¿Qué es lo que le gusta al cerebro? El cerebro principalmente consume carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Aquellos compuestos que encontramos en las masas, en el pan, en los cereales, el azúcar. Pero ojo, porque el azúcar refinado o azúcar de mesa es justamente uno de los componentes que siempre nos dicen que tenemos que evitar. Y efectivamente es así. ¿Dónde podemos consumir buenos carbohidratos? En los cereales. ¿Pero qué cereales? No los cereales de caja, esos cornflakes, no sé qué, que los hijos le piden a las mamás en el supermercado. No, todas esas cuestiones están llenas de azúcar refinado. Cereales endulzados naturalmente, pastas también. Todo eso le encanta al cerebro. Y eso es súper importante. Por ejemplo, en la mañana, cuando uno se levanta y toma desayuno, el clásico desayuno, ¿cierto?, era una tostada con algo. Esa tostada, ese pancito en la mañana es súper bueno, porque son carbohidratos que van aquí directamente para energizar la cabeza. Por ejemplo, todos aquellos que, los estudiantes de la universidad, que tienen que partir a estudiar mientras los profes nos machacamos, ¿cierto? Y todas esas cosas. Además, el cerebro es tremendamente dependiente de oxígeno. Así que esos serían como los dos combustibles importantes con los cuales el cerebro es capaz de producir energía para funcionar. Pero no son los únicos nutrientes que necesita. También necesitamos vitaminas. Las vitaminas A, C y E, que son principalmente vitaminas antioxidantes, que lo que hacen es proteger nuestro cerebro de todos los ambientes oxidantes que nos envuelven. En todas partes. Ustedes saben que está de moda esto de tomar antioxidantes, ¿no? ¿Dónde encontramos antioxidantes? Y la cerveza también, señora. Muy bien. Perfecto, me encanta. Y son sumamente importantes en todos los órganos, no solamente en el cerebro, pero el cerebro tiene que protegerse fuertemente contra los agentes oxidantes. Y para eso es importante el consumo de estas vitaminas, que las encontramos principalmente en la fruta y en la verdura. Además, las vitaminas del complejo B. Yo apostaría que aquí por lo menos un tercio de la gente que está acá se pone neurobionta o toma neurobionta, ¿sí o no? Sí. No, tomen. Sí, bueno. Como palta. Eso tiene vitamina D. ¿Qué come? Palta. Palta, también, muy bueno. Después vamos a ver que la palta tiene otras cosas que le sirven. Sí, fantástico. Ya. Bueno, la neurobionta, que corresponde a toda la familia del complejo de la vitamina B, son muy importantes, pero en este caso estas vitaminas son buenas para el sistema nervioso, no porque sean antioxidantes, sino que lo que hacen, permiten que los nervios se puedan recubrir con lípidos, y de esa forma la conducción del impulso nervioso que hay dentro del cerebro pueda ocurrir correctamente. También los minerales, ¿cierto?, que también lo encontramos en frutas y verduras. Y por último, y esto es como para romper el tabú, las grasas. Las grasas también son importantes para el cerebro. Pero ojo, ¿qué grasas? De nuevo,
las grasas que están contenidas en los compuestos naturales, esto no sé muy bien, como las olivas, ¿cierto? El aceite de oliva, las nueces y los ácidos omega 3 y omega 6 que son ricos en los pescados, en los mariscos y también la palta. Muy bien, me encanta la palta. ¿Para qué son importantes estos ácidos grasos o lípidos? Son importantes para recubrir los cables de los nervios. Sabemos que el sistema nervioso se comunica, el cerebro se comunica con todos los órganos del cuerpo a través de nervios. Y esos nervios están cubiertos, igual que los cables que están en la casa. Tienen una cubierta y esa cubierta es lipídica. Y los lípidos importantes en esta cubierta son principalmente los ácidos del tipo omega 3. En el caso de los ácidos del tipo omega 6 son especialmente importantes para quienes estén aquí, que tengan hijos que se encuentran en edad de crecimiento. Son sumamente importantes para el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso y para que se formen las conexiones. Así que viva la dieta con el pescado, los mariscos, la palta, las nueces, las almendras. Dígame. Lo que pasa es que son otro tipo de lípidos. Yo estoy aquí mencionando, por ejemplo, en las carnes también vas a encontrar grasa, que no necesariamente van a ser malas. Pero yo aquí solamente lo que hice fue seleccionar aquellos lípidos que son más provechosos para el sistema nervioso central. ¿Sí? El huevo no tienes ningún problema en consumir huevo, lo que pasa es que no te puedes comer 12 huevos en la semana, pero ¿sí? Ya. ¿Para qué se usan estos alimentos en el sistema nervioso central? La glucosa, los carbohidratos, las masas, principalmente sirven para producir energía. ¿Y esa energía para qué sirve? Para transmitir el impulso nervioso. Los lípidos, los ácidos omega 3 y omega 6, principalmente para dar estructura que permita la transmisión sináptica. Ahora vamos a ver qué es la transmisión sináptica. Y lo vamos a explicar súper simple. Si alguien quiere saber más, está completamente invitado a levantar la mano, a preguntar, o incluso si quiere a contactarse conmigo después. Ahí sí. La transmisión sináptica es la forma como las neuronas, que son las células principales o las que siempre recordamos que encontramos en el cerebro, se comunican. Nuestras neuronas que están en el cerebro se comunican una a otra y así se comunican con el resto del cuerpo y así pueden comandar todas las funciones que el cerebro lleva a cabo. Aquí lo que se muestra es una neurona, ¿cierto? Donde se ve un soma, que es la parte del núcleo de la neurona con sus pelitos que se llaman dendritas, ¿cierto? Chascones, y finalmente, si se fijan, no se ve muy bien el enlace, pero tenemos un axón, que es una zona más larga que viene a ser como el cable de la neurona. Esta neurona que está aquí, por este cable, va a transmitir un impulso nervioso, que básicamente es corriente, es un impulso de corriente igual como si fueran los cables de la casa. Y ese impulso de corriente, cuando llega al final del axón, se va a comunicar, como se ve aquí, con otra neurona, y esta se va a excitar y va a transmitir el impulso nervioso por el axón, y así consecutivamente. Transmitir el impulso nervioso es gratis. Hay pocas cosas gratis en la vida, y esta es una de esas. Hacer que esta neurona se excite y que transmita el impulso nervioso hasta el final de su cable o axón es completamente gratis, eso es maravilloso. Sin embargo, para que este axón se vuelva a excitar, lo que uno tiene que hacer es llevar el cable a reposo. Y llevar el cable a reposo es lo que cuesta caro. Y ahí es donde se gasta la energía. Y ahí es donde necesitamos ponerle carbohidratos al cerebro para que podamos pensar, para que podamos trabajar, para que podamos hacer tareas de coordinación y para que las neuronas se puedan comunicar. Sin embargo, las neuronas no están solas en el cerebro. Nuestro órgano cerebral, uno siempre habla de la neurona, a mí me encanta hablar de mi neurona Juanita, que me acompaña a todas partes, pero además de neuronas, adentro de la cabeza tenemos más células. Y estas células, que a mí también me encantan mucho, son las células de la glía. Existen varios tipos de células gliales y son tremendamente importantes,
tan importantes que cuando uno produce un daño en una célula glial, uno puede causar una enfermedad cerebral y las neuronas pueden estar sanas. Dentro de estas, que hoy día les voy a contar solo dos de ellas, son los astrocitos que aparecen ahí como en color medio rosado. Los astrocitos son las células gliales que ayudan a las neuronas a obtener energía. ¿Y cómo lo hacen? Son como si fueran nodrizas. No me gusta la palabra porque yo encuentro que los astrocitos son más bacanes y hacen más cosas, pero les vamos a llamar así por hoy día. ¿Qué hacen los astrocitos? Cuando uno empieza a hacer trabajar el cerebro, la glucosa va por la sangre, ¿cierto? Y va a llegar al cerebro. El cerebro va a tomar esta glucosa y los astrocitos lo que van a hacer es masticarla y se la van a entregar un poco masticadita a la neurona. Y la neurona se la va a comer lista. Es como si le prepararan el colado a la guagua. Es una cosa así. Entonces, se activa la neurona cuando se activa le va a dar una señal a este astrocito y el astrocito va a decir, perfecto, la neurona está trabajando, yo le voy a dar energía para que pueda trabajar. Entonces el astrocito toma la glucosa, la degrada parcialmente y le entrega este alimento ya parcialmente digerido a la neurona. La neurona lo usa y puede de esa manera mantener su fuente energética constante. Por otro lado, están los oligodendrocitos, que son células, que aquí aparecen en el esquema en color azul o celeste, y estas células, fíjense que son bien especiales, tienen unas patitas, ¿las ven? Ya, esas patitas lo que hacen es abrazar los axones o los cables, y los abrazan, pero haciendo como si fuera una alfombra que se diera vuelta encima del cable. Y esa alfombra está hecha completamente de lípidos. Por eso los lípidos son importantes para permitir que la transmisión exista, que la estructura necesaria para la transmisión sináptica suceda. ¿Por qué? Porque lo recubren, lo aíslan y permiten que la transmisión del impulso nervioso sea más rápida. Entonces, para los astrocitos es importante la glucosa para entregarle energía a la neurona, para que haya transmisión sináptica y para que el cerebro, ¿cierto?, haga su trabajo. Y los oligodendrocitos son importantes para recubrir estos cables o axones y permitir que la transmisión de una neurona a otra suceda. Y para ellos van a ser importantes estos lípidos que les permiten cubrir los axones de las neuronas. ¿Estamos? ¿Ah? La famosa llamada vaina violina. Señor, te lo conozco. ¿Cuál es la diferencia entre la energía que le da el oligodendrocito a la energía que le da el astrocito a la neurona? Muy buena pregunta. Aquí el caballero de la mesa, ¿no tiene número?, pregunta que cuál es la diferencia entre la energía que le entrega el oligodendrocito a la neurona con la energía que le entrega el astrocito a la neurona. El astrocito principal es el principal entregador de energía para la neurona. El oligodendrocito principalmente lo que hace es cubrir esta zona de aquí, que es como un cable de corriente, y permite que la transmisión nerviosa que va desde aquí hasta el final del axón suceda. Pero ya que tú hiciste la pregunta, querido, te puedo decir que los oligodendrocitos también le entregan algo de energía a las neuronas, pero la principal fuente es esta, es el astrocito. El oligodendrocito cubre el cable para permitir que la transmisión ocurra. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Por favor, interrúmpanme lo que quieran, díganme si digo cabezas de pescado también. ¿Qué tiene que ver esto con las enfermedades? Al principio ustedes me mencionaron varios tipos de enfermedades cerebrales, incluso desde aquellas psiquiátricas como la depresión. Y eso es algo muy interesante porque en la depresión efectivamente se ha demostrado que existe un hipometabolismo o una baja de la producción de energía. Y así también en muchas otras enfermedades cerebrales. Pero hoy día yo no voy a hablar de enfermedades psiquiátricas, voy a hablar de enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son aquellas enfermedades progresivas de carácter crónico en las cuales las neuronas se mueren. Son muchísimas.
¿Qué significa que sea progresiva? Una vez que la patología se instala, una vez que empieza a morirse la primera neurona, se muere otra y otra y otra y otra más y otra más, y esto no para. La muerte neuronal puede suceder en distintas partes del cerebro y va a depender la zona del cerebro donde se mueran estas neuronas en la sintomatología que tenga el paciente. Por eso, por ejemplo, tenemos enfermedades neurodegenerativas que ustedes conocen, como la enfermedad de Alzheimer, donde los pacientes se caracterizan por tener una pérdida de memoria. Enfermedades neurodegenerativas que ustedes también conocen, como la enfermedad de Parkinson, donde los pacientes se caracterizan por tener una falla en el control motor voluntario. Hoy día yo me voy a referir a estas tres en azul, a la de Huntington, porque sí. Una consulta, cuando el cerebro del niño está en desarrollo, durante las primeras edades, 2 a 5 años, existe una poda neuronal. Y ahí existe una muerte celular o una muerte neuronal masiva. ¿Cuál es la diferencia de esa muerte neuronal masiva con la que se producen las enfermedades neurodegenerativas? Que no tiene un carácter inflamatorio. Eso es lo más importante. Lo que dice María Paz allá es cierto. Durante el desarrollo del sistema nervioso, cuando nosotros nacemos con una gran cantidad de neuronas que van a desarrollar muchas sinapsis, es decir, muchas conexiones con otras neuronas. Y durante el desarrollo existe una poda temprana y luego hay una poda que viene alrededor de la adolescencia, donde las conexiones nerviosas se empiezan a retraer y desaparecen. No todas, algunas. Y eso se le llama poda neuronal. Pero en este caso, esas conexiones que desaparecen, los axones se retraen y esas neuronas se autodigieren y no hay una inflamación, no hay una herida adentro del cerebro. ¿Ya? Y eso es sumamente importante porque lo primero es como que tiramos el cableado por toda la casa y después sacamos los cables que no nos sirven y no nos quedamos con los que usamos. Por eso es tan importante que a los niños los mantengamos bajo estimulación. Por eso es tan importante que los adolescentes eviten el consumo de drogas, de alcohol, porque justamente es en ese momento donde las conexiones nerviosas que nos van a acompañar el resto de la vida se están formando. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades donde ocurre muerte neuronal, pero aquí la muerte neuronal no es programada. La muerte neuronal sucede porque hay un ambiente tóxico, que puede ser, ya sea por un problema genético, porque hay enfermedades neurodegenerativas genéticas, como también puede ser que sea algo en el ambiente que lo esté produciendo. Por ejemplo, un exceso de oxidantes, que lo que hablábamos también puede producir un ambiente tóxico donde las neuronas de repente dicen yo ya no puedo más, me morí. Falta de oxígeno, por ejemplo, las personas que tienen alto colesterol y que tienen un problema de irrigación sanguínea del sistema nervioso central, también pueden tener una baja de oxígeno en el cerebro y eso puede producir, gatillar la muerte de una neurona. Cuando una neurona se muere aquí adentro, no es lo mismo que cuando hay una herida en el resto del cuerpo, porque si ustedes se fijan, el cerebro lo tenemos encerrado en una cavidad ósea, lo tenemos adentro de un hueso. Por lo tanto, todo lo que ocurre aquí adentro está bien compartimentalizado y ahí también tenemos células que trabajan para reparar las heridas. Lo que sucede en este tipo de enfermedades es que esas células que reparan las heridas se empiezan a volver locas porque las neuronas se empiezan a morir y empiezan a generar una respuesta inflamatoria grande. Igual como lo que le pasa a la gente, por ejemplo, que tiene problemas en las articulaciones, ¿cómo se llama eso? Gracias. Muchas gracias. También me pueden enseñar a mí. Donde hay una respuesta inflamatoria crónica y exacerbada. En la enfermedad neurodegenerativa eso es lo que sucede. Las células encargadas de limpiar la herida se vuelven un poco locas y hay un desbalance y se empieza a ver tanto aumento de inflamación que las neuronas se empiezan a morir. Las neuronas se mueren, no hay conexiones y depende de la zona donde se muera la neurona, va a ser el síntoma que tengamos. ¿Sí? Bien. Entonces yo elegí estas tres. La primera, porque me imagino que hay muchas personas presentes que les interesa escuchar de esta enfermedad. Y la enfermedad de Parkinson también, porque de una gran prevalencia, y la enfermedad de Huntington, porque es mi regalona, fue la primera enfermedad neurodegenerativa que estudiamos en el laboratorio, donde les quiero mostrar al final algunas cosas interesantes que se pueden hacer. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por Alois Alzheimer,
Sin embargo, el nombre de la enfermedad no fue puesto hasta por Emil Kraepelin, muchos años después. ¿Qué es lo que vio Alois Alzheimer? Alois Alzheimer, él trabajaba, no me acuerdo ahora exactamente el hospital, pero él tuvo esta paciente que aparece aquí. Era una mujer de 45 años que presentaba características de demencia senil. Y a él le llamó mucho la atención porque esta persona era una persona que tenía una demencia como de una persona de mucha más edad. Él, en la historia, esto le cuento porque estos son como las detrás de bambalinas de la historia de la ciencia, él se tuvo que mover de hospital y se fue a trabajar a otro lado, pero pidió por favor que el día que esta mujer falleciera le mandaran su cerebro. Y así fue. Él recibió el cerebro de esta mujer y lo miró. Y miró estas cosas que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, que son las famosas placas seniles y ovillos neurofibrilares, que son prácticamente estructuras que se depositan en el cerebro, pero ojo, son estructuras que encontramos en todos los cerebros envejecidos. Lo que pasa que en el Alzheimer esto empieza a aumentar y sucede más rápidamente. Dime. Tengo una pregunta, si Alzheimer describió demencia senil en una mujer joven y eso se le llama enfermedad de Alzheimer, ¿por qué la gente se sorprende de tener demencia senil a los 80 años? Lo que pasa es que eso es una clasificación médica. La primera persona que fue descrita haber tenido Alzheimer fue esta mujer. Y el cerebro de esta mujer fue el primero en ser observado en un microscopio. Y lo que se observó fueron estas placas seniles, que son estructuras que se tiñen, tienen una tinción especial y uno las puede mirar en el microscopio y son bien características. Se pensó que esa era la causa de la enfermedad, por lo tanto hoy día clínicamente una persona con Alzheimer es una persona que tiene placas seniles. Tú haces un diagnóstico, el neurólogo hace un diagnóstico en la consulta, pero la persona no puede ser diagnosticada hasta que no muere, así con certeza. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que después de esto, porque esto sucedió hace varios años, hace hartos años, después de esto se descubrió que todas las personas, mientras envejecemos, producimos placas seniles en nuestro sistema nervioso. Entonces es muy normal que uno tenga placas seniles con el aumento de la edad. En base a la normalidad que hablas tú de encontrar placas seniles en avanzada edad, entonces, ¿de qué tanto? ¿Verdad? Nuevamente. En base a las placas seniles que estabas comentando que las podemos encontrar en avanzada edad. Entonces ahora la pregunta es, ¿de qué están compuestas estas placas seniles? Las placas seniles se componen, las neuronas tienen una proteína en su membrana que es procesada y cortada, y parte de esta sale como un pedacito de proteína, un péptido, que sale hacia el espacio extracelular. Y normalmente ese péptido es secretado hacia el líquido cefalorraquídeo que corre por al medio de la médula espinal. Y de ahí se libera, es como una cosa de desecho, se supone. Bueno, no se sabe más que eso. En el caso durante el envejecimiento, ese clearance del péptido comienza a fallar. Entonces empieza a acumular. Y por eso se va quedando atrapado en el cerebro. ¿Qué pasa? A ti no te gusta tener una piedra en el zapato, ¿verdad? Te produce dolor, te produce una molestia. Eso es lo que pasa. Estos depósitos que se quedan dentro del cerebro, al final, son una piedra en el zapato para las neuronas que están ahí. Y generan una respuesta inflamatoria, porque las células que están ahí dicen, oye, esto no es mío, esto no es de aquí, esto hay que atacarlo y hay que sacarlo. Entonces, es lo mismo que pasa en la artritis, van y atacan, y hay una respuesta inflamatoria exacerbada y las neuronas dicen, esta cuestión parece la Segunda Guerra Mundial, yo, adiós, me voy, y se mueren. ¿Sí? Ya. Estamos. Entonces, el Alzheimer hoy en día es considerado todas las demencias, ¿sí? O sea, no son todas, porque la característica básica es que existan estas placas, pero es un evento que puede suceder naturalmente y en algunos individuos sucede más rápidamente. Por eso hay personas que tienen Alzheimer más joven. Y eso, ¿qué es lo que dictamina que esa persona tenga demencia senil más joven? Su composición genética, porque existen componentes genéticos que gatillan el Alzheimer y esos se transmiten, y justamente esta mujer seguramente era portadora de una mutación. Yo no sé si algunos han visto, hay una película que se llama Still Alice, donde ella tiene la mutación y su hija la tiene también, porque ella era una mujer de 40 y tantos, 50 años, y el médico le dijo, usted a esta edad seguro que tiene la mutación, ¿cierto?
Y luego, mientras avanza la edad, la prevalencia de la enfermedad crece, pero también crece porque estamos expuestos, nuestro cerebro ha llevado más tiempo expuesto a todas las toxinas y mugres que nos ponemos todos los días. Y eso aumenta la probabilidad de que haya alguna herida, que haya un taponcito en una arteria chiquitita, que no llegue oxígeno y que esas neuronas se resientan y se empiecen a morir. ¿Sí? La prevalencia del Alzheimer, y esto para que vean, porque realmente es una enfermedad importante, no podíamos dejar de mencionarla, aumenta, ¿cierto? A medida que aumenta la edad del individuo, entre 65 y 70 años se dice que existen 3 en 1000 personas, eso es altísimo, para que se hagan una idea, eso es una prevalencia muy alta. Y entre 80 y 85 años eso sube 10 veces. ¿Se fijan? Entonces claramente hay un componente esporádico que decimos nosotros que tiene que ver con el ambiente. Mientras más nos exponemos al ambiente, mientras más envejecen nuestras neuronas, mientras más polución tenemos alrededor, tenemos más probabilidad de tener Alzheimer, pero también hay un componente genético. Y también es importante a esas neuronas, que les voy a mostrar ahora, tratarlas con la comida que les gusta. La enfermedad de Alzheimer hoy en día, yo no sé si algunos de ustedes ya lo habían leído por ahí, porque está bastante de moda por ahí en las redes sociales y también en las páginas web, hay varias que son abiertas a todo público, así que lo pueden googlear. La enfermedad de Alzheimer es considerada hoy por hoy la nueva diabetes mellitus tipo 3. ¿Ustedes conocen la diabetes? Me imagino que aquí tenemos algo diabético también en la sala. Bien, la diabetes está descrita, ¿cierto?, como una patología que es un conjunto de trastornos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas y persistentes de glucosa en la sangre, ¿cierto? Ese es el examen que uno le hacen, ¿no? El típico gallo con el dedo que se pincha, cómo tengo la glicemia hoy día. Ya. Esto, para las personas que han tenido diabetes, seguramente ya lo han escuchado, estas personas generalmente cursan, ¿cierto?, con un proceso de resistencia a la insulina. ¿Les suena eso? Sí. Bueno, en el caso del Alzheimer se ha descrito y ya está demostrado que existe una resistencia a la insulina específica en el sistema nervioso central. El cerebro no responde a la insulina. Cuando nosotros comemos y aumenta la glucosa en el torrente sanguíneo, tenemos un órgano que se llama páncreas, se encuentra aquí al otro lado del hígado, y libera insulina. La insulina es una hormona que le va a decir a todo el cuerpo: hey, aquí hay glucosa, úsela. Pero esta insulina va al cerebro y el cerebro dice: no tengo idea de lo que me están hablando. Por lo tanto, tenemos un cerebro sin energía y por lo tanto tenemos muerte neuronal. Esto ha sido descrito, yo diría, en la última década. Hay harta gente trabajando en estos procesos, porque antes se pensaba que la homeostasis de glucosa, es decir, cómo el páncreas se comunica con los otros órganos para decirle que hay que consumir glucosa, sucedía aparte del cerebro. O sea, el cerebro era una cosa por un lado y el cuerpo hacía otra cosa. Lo que sabemos hoy día es que sí existe una especie de resistencia insulínica a nivel del sistema nervioso central en personas que padecen enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, todas aquellas recomendaciones que se le da a una persona para no padecer diabetes son válidas para cuidar también su cerebro, o sea, tal cual. Todas las recomendaciones que usted, yo creo que a varios ya el médico le ha dicho todas las cosas que hay que hacer para no tener diabetes y todo, bueno, todo eso vale. Así que ojo con el consumo del azúcar refinado. Bien, además de eso, no tan solo hay problemas en el metabolismo de carbohidratos en el Alzheimer, sino que también se ha descrito que hay una alteración en la composición lipídica del sistema nervioso. Aunque ustedes no lo crean, el sistema nervioso es uno de los órganos que contiene más grasas, porque el sistema nervioso, el cerebro, está construido de neuronas y de glía, y las células, sus membranas son de lípidos, y no hay nada más, no hay fibra, no es como en la otra parte que tenemos tejido fibroso, ¿cierto? No hay fibra, que hay puro lípido, así que el lípido es súper importante. Se ha observado cuando en pacientes con muertes uno puede tomar esos cerebros y analizar el contenido de lípidos, y se ha observado que hay una alteración en la composición lipídica y de las enzimas también que producen los lípidos que permiten este recubrimiento
del cable. ¿Se acuerdan que era importante para la transmisión del impulso nervioso? Entonces, una alteración de la composición de las grasas nos lleva a una alteración en la conducción de la transmisión sináptica o de la forma en que se comunican las neuronas, y eso nos lleva a la muerte neuronal o la pérdida de función. Sí. Sí, gracias. Y nosotros nos preguntamos siempre, pero ¿por qué si él fue una persona tan, y ahora entiendo, ahora les voy a llegar a contar a mi hermana, si fue una persona tan culturalmente, no sé, activa, fue escritor, sí, fue escritor, pintor y era dibujante técnico. Entonces él estaba siempre rodeado de gente, siempre que compartía con él, en este caso la pintura. Sus temas eran súper, era una persona tan, nosotros decimos, ¿y por qué le dio Alzheimer? Entonces no entendíamos. Y ahora ¿A qué edad tuvo, disculpa, comenzó con sus síntomas? A ver, yo estaba en Santiago, mis hermanas me empezaron a contar que, a ver, tiene 89, como a los 80 él parece. En todo caso fue tardío. Claro. Pero también nosotros empezamos a darnos cuenta que él tenía como cambios bruscos de, no sé si eso tiene que ver, cambios bruscos de comportamiento. De repente, y ahora lo hace. En cualquier momento, él puede estar súper tranquilito, pero cualquier motivo, cualquier cosita, y él cambia, se pone... Lo que pasa es que uno siempre asocia el Alzheimer a la pérdida de memoria, pero la pérdida de memoria es como que se me olvidó el nombre, se me olvidó el número, pero no es solo eso, porque la memoria es mucho más que eso. De hecho, después, como la muerte neuronal durante el Alzheimer es progresiva, y no solamente vas a ver muerte en las neuronas que están en los centros que regulan la memoria, sino que van a haber otras neuronas que también se empiezan a morir en otras partes del cerebro, por eso los pacientes terminan con problemas de control de esfínter y otro tipo de problemas. Pero el tema del comportamiento, eso sucede porque tú, para poder comportarte en una situación, tú aprendiste a estar en un lugar. Tú has tenido experiencias y sabes cómo comportarte porque esas experiencias están en tu memoria. Entonces, por ejemplo, cuando vas a un lugar nuevo, tú sabes que tienes que saludar al anfitrión y sabes que cómo puedes o qué estrategias puedes usar para hacerte un grupo, si no conoces a nadie, hablar del tiempo, así como decían antes, como hablar del clima o hablar de los gallos que estaban bailando en la pista de baile. Ya, pero uno tiene un patrón de comportamiento, esas cosas también las olvidas. Entonces, si yo hoy día estoy aquí con esta silla así, y tú me cambias la posición de la silla, yo no sé dónde estoy, porque no me acuerdo. Entonces, por eso se descompensan y tienen ese problema, ¿sí? Y bueno, y efectivamente tu padre, lo siento mucho, pero claro, es una edad donde la prevalencia de la enfermedad aumenta mucho, ¿sí? Y es por tema, porque lo que tú dices y lo que dice ella, perdón, tu nombre, Tángere, es verdad, la gente, o sea, y eso se ha dicho muchas veces, la gente tiene que ser intelectualmente activa, o sea, un cerebro que se usa, cerebro que no muere, eso es verdad. Pero también tenemos que cuidar el ambiente de este cerebro. Y eso también, o sea, y por eso, por ejemplo, las personas que viven en zonas con más polución tienen más incidencia de tener enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. No solamente Alzheimer, Parkinson, por ejemplo, la exposición a metales pesados, en el caso del Parkinson que voy a hablar ahora. O sea, hay varios aspectos que son ambientales. Y la alimentación, por supuesto, muy importante. Ya. Bueno, la enfermedad de Parkinson es otra enfermedad neurodegenerativa y esta enfermedad tiene una característica progresiva que es un poco más rápida que el Alzheimer. Ahora, el Alzheimer se dice que es de progresión lenta. ¿Eso qué significa? Que la sintomatología avanza lentamente, pero eso va a depender de las características del individuo, de la edad que tenga, de la composición genética, de cómo fue su alimentación, de cuánto usó su sistema nervioso, y eso va a decidir que esta progresión sea más rápida o más lenta. En el caso del Parkinson, en general, también se ve una variación más o menos similar. Y va a depender de si el individuo tiene una composición genética que lo predispone. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a Michael J. Fox, que es un clásico, ¿cierto? Actor que tuvo Parkinson. Él comenzó
Si mal no recuerdo, Iker, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Qué edad tenía cuando empezó con los síntomas? Sí. Lo vimos la otra vez. 24. Como 24, 25. Como a los 24 años. Él empezó con un Parkinson muy joven. Así que lo más seguro es que Michael J. Fox tiene mutaciones positivas para el Parkinson. Pero su progresión ha sido especialmente lenta. Él de hecho trabajó varios años con sintomatología de Parkinson como actor y filmó sus últimas películas años después de que había empezado con los síntomas y pudo controlar sus movimientos. Y luego ya cuando él vio que esta cosa no podía seguir manteniendo el secreto fue cuando él contó, ¿cierto?, que estaba con esta enfermedad. El Parkinson se caracteriza por un problema principalmente postural, por tener movimientos involuntarios, pero no son movimientos involuntarios que nacen de la nada, son movimientos involuntarios que suceden cuando el individuo se quiere mover. Cuando yo deseo moverme, no puedo controlar el movimiento que quiero realizar. Luego, con el avance del Parkinson, cuando progresa mucho, uno logra ver estos movimientos involuntarios clásicos como temblores, ¿cierto? También hay un problema postural, los pacientes suelen estar un poco inclinados hacia adelante, tienen un problema en una pierna, suelen arrastrarla, también un brazo, hay un balanceo especial en uno de los brazos. Esta enfermedad fue descrita por James Parkinson. Ustedes ven como los científicos somos súper creativos, le ponemos nombre de nuestro apellido a todas las cosas que inventamos y encontramos. Ya. Lo que se ve ahí es la primera publicación donde él describe la enfermedad, todo esto son descripciones clínicas y médicas de observaciones de pacientes. Y después, con los años, los curiosos bioquímicos como yo vamos a mirar qué pasa adentro, cuál es la molécula que está mala, y ahí inventamos qué hacer para entretenerlo. Esto es un trozo de la publicación donde él describe la patología como movimientos involuntarios de carácter tembloroso con disminución de la fuerza muscular que afectan a partes que están en reposo y que incluso provocan una tendencia a la inclinación del cuerpo hacia adelante y una forma de caminar a pasos cortos y rápidos. Los sentidos del intelecto permanecen inalterados. Esa fue la descripción de James Parkinson en el 1800. Hoy día sabemos que hay enfermos de Parkinson que progresan también a tener problemas cognitivos, es decir, problemas del intelecto y a tener demencia. Pero es menos, o sea, también vamos a encontrar algunos pacientes de Parkinson que solamente van a tener estos problemas en el movimiento. ¿Y esto por qué sucede? ¿Y por qué es tan distinto al Alzheimer? Porque se fijan que el Alzheimer como que se empieza a echar a perder una parte y después se echa a perder otra y como que no para. Porque el Parkinson tiene una zona particular del cerebro donde se neurodegenera, donde se mueren las neuronas, y está bien localizada, y por eso la sintomatología es tan distinta y especial. La prevalencia del Parkinson también aumenta con la edad, es 30 personas entre 100, o sea, de 30 a 300 en 100.000 habitantes, la que aumenta con la edad, 2% de las personas mayores de 65 años, 4 al 5% de las personas mayores de 85 años. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son gatilladas por muerte neuronal. Y tal como les dije antes, la muerte neuronal aumenta su probabilidad a medida que aumenta la edad, porque estamos más expuestos al ambiente oxidante, a la polución, etc. A que la maquinaria empiece a fallar, básicamente. Por eso es importante que la cuidemos. No tenía nada. Ya. Voy a saltarme el tiro al Huntington porque después vamos a ir a hablar de la parte de alimentación en estas dos cosas. La enfermedad de Huntington es una enfermedad también neurodegenerativa y que también también es progresiva, como todas las enfermedades neurodegenerativas, es crónica y está caracterizada por movimientos involuntarios, pero estos movimientos involuntarios son mucho más grotescos que lo que vemos en el Parkinson. De hecho, esta enfermedad fue descrita por George Huntington y cuando George Huntington la describió, le llamó la coria de Huntington. Coria de coro, porque se creía que esta gente salía a bailar a la calle. Terrible, pero cierto. Los movimientos son tan bruscos que parece que estuviesen bailando. Eso es lo que describió él cuando hizo la descripción de la enfermedad. La diferencia de esta enfermedad que tiene problemas de movimientos involuntarios como con el Parkinson es que su progresión es tremendamente rápida. Los pacientes progresan en 7, 8 años y muchos de ellos no superan los 10 años de vida posterior a la instalación de la enfermedad. Y además existe una neurodegeneración que parte en una zona del cerebro y luego va a muchas zonas del cerebro. Entonces los pacientes tienen problemas de movimiento,
demencia, trastornos psiquiátricos, problemas de respiración, de deglución, etc. Entonces es una enfermedad muy desgastante que, si bien tiene una prevalencia más baja que las dos anteriores, tenemos entre 10 de cada 100.000 personas se supone que la padecen. Sin embargo, se los digo yo que trabajamos con un centro de trastorno del movimiento que se ubica en Santiago, detrás del Hospital de Sotero del Río, con los cuales estamos ayudando a hacer una pesquisa del diagnóstico genético de esta enfermedad, porque esta enfermedad es puramente genética, y estamos convencidísimos que la prevalencia es más alta. Lo que pasa es que los pacientes no llegan a los centros de asistencia. La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad que no llegan a los centros asistenciales son personas que provienen de estratos sociales bajos. Y lo que sucede es que estas personas, cuando tienen estos problemas psiquiátricos de falta de control de impulso, muchas veces son echados de sus casas y por eso no llegan a los centros asistenciales. ¿Por qué los echan de sus casas? Porque el problema de control de impulso es tan grave que uno puede encontrar pacientes que violen a otras familiares dentro de la casa, que traten de matar a algún familiar dentro de la casa o que tengan hasta ese tipo de problemas psiquiátricos. Entonces es por eso que se cree que esta enfermedad todavía tiene una prevalencia mayor. Esta imagen que se ve ahí, que es bien tétrica, la de los calaveras bailando, eso es porque esta enfermedad fue llamada, por ahí en el 1800 se le llamaba el baile de la muerte o el baile de San Vito, porque la gente que padecía esta patología era echada de sus casas, tienen alucinaciones, son esquizofrénicos y los dejaban en la calle y se decía que esta gente bailaba en la calle hasta morir. Y eran personas que muchas veces que vivían como los homeless que conocemos ahora, ¿cierto? En un rinconcito, así que nadie. Y de hecho, muchos de los pacientes que se tratan en el centro que les acabo de mencionar, que está en Santiago, muchos de ellos son recogidos de la calle. ¿A qué edad aparece? Bueno, la enfermedad puede padecerla desde un niño de meses de edad hasta una persona adulta, pero igual que las otras enfermedades, a medida que aumenta la edad, aumenta la probabilidad de tenerla. Ahora, en este caso, esta es una mutación, por lo tanto es genética, pero ojo, la mutación es capaz de aparecer espontáneamente en la población. Entonces, por eso, igual una persona que no tuvo padres con Huntington puede llegar a padecer Huntington. Ahora, una persona que tiene Huntington, lo más seguro que va a transmitir esa enfermedad a sus hijos. Y en el caso de mientras más joven sea el inicio de la enfermedad, es más agresiva. Por ejemplo, en un niño de meses o de un año de edad, la progresión se reduce a 6 meses y no alcanzan a sobrevivir más. Una persona de 30 años suele sobrevivir 8 a 10 años y una persona de 60 años puede sobrevivir 20 o 30 años. Diga. Si es que o sea, cuando te da Huntington, al mismo tiempo tienes alucinaciones o es porque se suma con otras enfermedades? No, es el mismo Huntington el que te produce alucinaciones, porque se mueren neuronas en otras partes. Entonces puedes tener demencia, alucinaciones, pérdida de memoria, problemas de movimiento, problemas del control del sistema voluntario, involuntario, como comer, respirar, etc. ¿Y esta enfermedad se creyó en algún tiempo que pudo haber sido como una evolución del Parkinson hasta que se supo que tenía otros síntomas? No, porque el movimiento, todas estas enfermedades, de hecho ese es un problema, porque la mayoría de estas enfermedades se diagnostican en la consulta al neurólogo. Y no es un problema, el problema es que cuando nosotros queremos hacer estudios, tenemos el problema que no sabemos si la persona tiene o no la enfermedad, porque a nosotros nos gusta saber si molecularmente adentro de la cabeza está fallando eso. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco le podemos cortar la cabeza a los pacientes para saber qué pasa. Entonces, se me fue la onda. En la clínica, en la consulta, el neurólogo ve al paciente y tiene una serie de test para determinar cuál es la falla neurológica. Y el movimiento, el trastorno de movimiento que tiene una persona con Huntington es muy distinto al trastorno de movimiento de una persona con Parkinson. Así que no hay forma de confundir. Entiendo que los hijos de personas con Huntington tienen la posibilidad de desarrollar Parkinson a más temprana edad y es progresivo eso. O sea, las generaciones futuras cada vez desarrollan... Los hijos, si una persona tiene la mutación de Huntington, su hijo va a tener la enfermedad más joven, pero Huntington, no Parkinson. O sea, Huntington sí son.
Sí, esto se llama, en genética eso se llama fenómeno de anticipación génica. Si el padre tiene la enfermedad a los 80 años, el hijo probablemente la va a tener a los 60 y el nieto a los 40 y así, a los 20, hasta que la línea genética desaparezca. Como la mutación aparece espontáneamente, por eso no se acaba, ¿sí? Pero eso sucede porque el tipo de mutación, es un tema ya más molecular, el tipo de mutación es una mutación que se llama por expansión. No es que haya una parte del ADN que cambie, sino que hay una parte del ADN que crece. Cada vez que se replica de un individuo a otro, crece más. Y a medida que eso se agranda más, la enfermedad es más severa. ¿Sí? A que aparezca la mutación espontáneamente. No recuerdo ahora, no. Que aparezca la mutación, no, pero sí todos los, en general, y esto vale para el Parkinson como para el Huntington, todos los compuestos, o sea, la exposición a metales pesados, la exposición a ambientes oxidantes, aguas de pozo, todos son factores de riesgo para padecer estas enfermedades. ¿Por qué? Porque la zona del cerebro que regula el movimiento es tremendamente sensible al daño oxidante, más sensible que las otras zonas del cerebro. Y eso solamente porque en esas partes del cerebro tenemos un neurotransmisor que produce que la neurona esté muy ocupada y no pueda defenderse del ambiente oxidante. ¿Ya? Pero es solamente por eso. Pero por eso, y ahí son los dos casos, pero no sé, te lo voy a decir. Ya, no que te vean grupo. Ya. ¿Qué pasa entonces con la enfermedad de Huntington y de Parkinson? Esto, como les decía, sucede en una zona del cerebro que está bien al interior del cerebro, donde empiezan a morir las neuronas. Son núcleos distintos en las dos enfermedades, pero están muy cerca el uno del otro. Lo que yo les muestro aquí son exámenes de imagenología para ver el cerebro. Uno de ustedes ha tomado una resonancia magnética nuclear, supongo, ¿cierto? Y ahí lo han puesto en la con los ADN. Bueno, estos son algunas derivaciones de ese tipo de metodología que nos permiten ver la estructura del cerebro, pero en este caso están pintadas de colores porque nos permite ver la actividad neuronal y nos permite ver la actividad metabólica, cuánta energía están usando esas neuronas. Y si se fijan, por ejemplo aquí, este es un cerebro sano y este es un cerebro con Parkinson. La escala, mientras más amarillo, es más activo, rojo menos activo, azul nada activo. Si se fijan, un cerebro de un paciente con Parkinson, vemos que hay un nivel de actividad mucho más baja, hay un nivel de producción de energía mucho más baja. En el caso de Huntington, esto es una tomografía de emisión de positrones, también es un examen de imagenología similar, y lo que vemos es lo mismo. Aquí rojo y verde verde es lo más activo, rojo menos activo, blanco nada activo, azul nada. Y lo que ven es cómo disminuyen las manchas de colores, ¿cierto?, en el cerebro del paciente con Huntington. Lo que nos indica que hay un hipometabolismo. ¿Qué significa eso? El metabolismo baja, hay menos producción de energía, las neuronas no tienen energía, no funcionan. Y también en el Alzheimer. Eso también pasa en Alzheimer. Esta es una tomografía de emisión de positrones. Ahí se me cayó la D del Alzheimer. Y si se fijan, la escala está rojo más activo, amarillo menos, azul menos. Y se fijan que baja la actividad metabólica cerebral. Yo estudié bioquímica, como dijo la Carnante, y me gustaba esta cosa del metabolismo del sistema nervioso. Y en eso estaba entretenida, estudiando. Y un día me di cuenta que todas estas enfermedades cursan con problemas metabólicos. Y esos problemas metabólicos, que fue lo que más me llamó la atención, suceden antes que empiecen los síntomas. Yo todo el rato les he dicho, las enfermedades neurodegenerativas son progresivas. Una vez que empieza, esta cosa no para. No se curan, a no ser que sea una terapia de tipo genética. Eso de que se las van a curar con un fármaco, eso no es verdad, porque la enfermedad progresa y progresa y progresa. Entonces, en ese momento yo, con mi inocencia, porque nunca había trabajado con enfermedades, dije, ¿y si nosotros estudiamos esos cambios que hay en el cerebro antes de que empiecen los síntomas y encontramos cosas o fármacos que puedan ayudar a que estos cerebros produzcan energía mejor antes,
a lo mejor podemos detener o enlentecer la muerte cerebral. Y en vez de que esa persona tenga Parkinson a los 70 años, que la tenga a los 90. O esa persona que tiene la mutación para Huntington, que va a tener Huntington a los 60 años, que lo tenga a los 80. Y alargar la calidad de vida del paciente. Esa fue mi propuesta hace como 10 años atrás, todavía estamos en eso, ¿no? Pero uno va con el corazón, con las ganas, eso se trata. Y aquí les quiero contar un poco, súper breve, porque además me parece que es importante mencionar a aquellas personas que no soy yo, que son el equipo que trabaja detrás de uno en este sueño de tratar de generar algo que pueda mejorar la calidad de vida de las personas que están destinadas a padecer una enfermedad neurodegenerativa. Lo que nosotros hicimos fue empezar a trabajar con Huntington. La verdad que elegimos esa enfermedad porque para nosotros era más simple montar el sistema en el laboratorio porque es una enfermedad genética. Y lo que hicimos fue trabajar con estos ratoncitos, que quiero que nadie me vaya a romper el auto después ni nada, porque yo les prometo que somos sumamente cuidadosos y respetuosos. Les quiero contar que, de hecho, eso es algo que me interesa que lo sepan, porque yo sé que hace algunos años atrás hubo una fuerte polémica acerca del uso de animales de laboratorio. Las personas que trabajamos en biomedicina debemos hacer uso de estos animales, pero eso no significa que los usemos indiscriminadamente. De hecho, por ahí hay algunos de mi laboratorio saben que uno gasta realmente el hotel del ratón a veces mejor que la casa de uno. Y para cada experimento que nosotros hacemos utilizando animales tenemos que llenar, hacer informes que son revisados a nivel del gobierno central y que nos autorizan a usar animales. Y en esos informes nos dicen, usted, ¿cuántos animales va a usar? 5. ¿Y por qué va a usar 5 y no va a usar 4? Y uno tiene que justificarlo con la estadística, con todo lo que... ¿Ah? Bueno, pero uno lo hace y lo cumple. Y también las formas son una cosa... Bueno. Entonces nosotros lo que hicimos fue traer acá a Valdivia unos ratoncitos que son muy parecidos a estos, que tienen la mutación de la enfermedad y asemejan tener esta enfermedad. Trabajamos con ellos y lo que hicimos fue darnos cuenta que los astrocitos, ¿se acuerdan de los astrocitos que le daban energía a las neuronas? Además, los astrocitos le entregan antioxidantes a las neuronas. Porque las neuronas, cuando están haciendo su transmisión sináptica, están llenándose de especies oxidantes, necesitan protegerse. Y en ese momento el astrocito, que es una célula muy simpática, le da glucosa masticada, ¿cierto? Y le da además antioxidantes. Y uno de esos antioxidantes es la vitamina C. ¿Dónde encontramos la vitamina C? Los cítricos. Bien, todos tomando jugo de naranja en la mañana. Ya. Entonces, nosotros, esto fue un estudio que hicimos, ya empezamos por ahí por el 2009, y nosotros describimos que en estos ratones los astrocitos tenían una falla de entregarle antioxidante a las neuronas, entonces las neuronas se morían. En este trabajo, y lo tengo que mencionar con mucho orgullo porque es el equipo que me apoya, que trabaja conmigo, son mi segunda familia, trabajó Aníbal. Aníbal es bioquímico, titulado en la Universidad Austral, hoy día está terminando su programa de doctorado en nuestra universidad. Trabajó Magdalena y Carlos, quienes se titularon de bioquímicos en esa época en la Universidad Austral. Hoy día Magdalena y Carlos se encuentran en Houston, Texas, y con ellos y con el esfuerzo de más gente, bueno, no los podía poner a todos, logramos publicar, ¿cierto?, este trabajo y dijimos, terapia. Si nosotros logramos aumentar el nivel de vitamina C en el cerebro de esos ratones, no importa que los astrocitos no le den vitamina C a las neuronas, nosotros le vamos a poner la vitamina C. Fuimos súper inocentes, llevamos años en eso también. Ahí, ¿qué pasó? La vitamina C es una molécula altamente inestable. ¿Se han fijado que los frascos de vitamina C son café? Sí, porque la luz, ¿cierto?, es sumamente reactiva a la luz, al oxígeno, al agua. ¿Quién se acuerda de esos vitaminas C efervescentes de los 80? Ya. ¿Todavía existe? Sevion 2000. Ya. Bueno, ahora con lo que les voy a contar, no sé si se van a tomar los Sevion 2000. Lo que nosotros nos dimos cuenta, y de hecho fuimos a mirar, porque uno no trata de descubrir la pólvora, fuimos a mirar qué pasaba con pacientes que habían sido tratados con megadosis de vitamina C, o sea, con dosis altas, pacientes de Huntington, pacientes de Parkinson, y también existen estudios clínicos con pacientes de Alzheimer. Ni un estudio muestra nada. A los pacientes les dan kilos de vitamina C y a nadie le pasa nada.
Han probado con carnitina, con coenzima Q, con todos los antioxidantes que están de moda ahora que nos venden ahí, GNC, no vayan a ir a la farmacia a pegar, GNC y todos esos callos que te ponen ahí, todos los antioxidantes, todo eso se ha probado. Curcumina también por ahí, que es otro que está de moda. No hay, uno lo prueba en animales y a veces tiene resultado, pero cuando vas a pacientes, usualmente no hay resultado concluyente que apoye que dar antioxidantes oralmente a los pacientes mejore o evite la neurodegeneración. Entonces nosotros dijimos, ok, la vitamina C es inestable. Entonces fuimos a buscar una vitamina C distinta que tenía una cosa colgando ahí, tenía un grupo fosfato, ácido fosfoascórbico. Esta vitamina C, paradójicamente, ha sido fuertemente utilizada en cosmética. La mayoría de las cremas que usan ustedes, que dicen que tienen vitamina C, aquí las señoras presentes, yo también me pongo cremas de esas, tienen ácido fosfoascórbico, no ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque el ácido fosfoascórbico no se oxida y por eso es más estable al ambiente. Entonces nosotros dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, y ahí entró Adriana. Adriana es doctora de la Universidad Austral de Chile, actualmente está haciendo una investigación postdoctoral en el laboratorio, y ella probó esta molécula en células, en tejido, hizo todos los experimentos para darnos el pase a ir a hacer los experimentos de los animales. Y esos experimentos los hizo Dayana. Dayana es químico farmacéutico de la Universidad Austral, se tituló a principios de este año y hoy día se encuentra en Corea del Sur cursando su programa de doctorado. Grande Dayana. Hicimos un ensayo preclínico. ¿Qué es un ensayo preclínico? Un ensayo preclínico es cuando uno prueba una droga en modelos animales. Luego de esto, uno va a la etapa de probarlo en pacientes. Entonces, lo que hicimos fue tomar ratoncitos de 3 meses de edad. Estos animales se enferman alrededor de los 6 meses de edad. Entonces, lo que hicimos fue empezar a inyectarles este ácido fosfoascórbico 2 veces por semana y esperamos hasta la edad de los 7-8 meses, cuando ya deberían haber tenido síntomas, y luego también tomamos otro grupo a la edad de los 11 y 12 meses. Lo que queríamos ver era si la aparición de los síntomas era más tardía, que era lo que nosotros esperábamos. ¿Cómo medimos eso? Medimos la sintomatología motora. Para eso uno tiene unos juguetes en el laboratorio, como esto es una ruedita, donde uno pone a los ratoncitos a caminar arriba, los hace caminar por puentecitos, les pinta las patitas para ver cómo son sus huellas, y según eso uno puede ver la coordinación. Entonces nosotros marcamos esto, una persona con problema motor tiene unas huellas raras, y los que caminamos bien tenemos huellas que son bien definidas. Además de eso, medimos la biodisponibilidad. ¿Qué es eso? Medimos la concentración de ascórbico o de vitamina C en el plasma, en la sangre y también en el cerebro. Y por último, lo que había que hacer, pues teníamos que saber si la molécula era mala. Entonces fuimos a medir si era tóxica y fuimos a mirar si había toxicidad en el hígado, en el riñón y en el cerebro. Esto fue una tesis de química y farmacia que duró 1 año y no tuvo nada. Cosas de la ciencia, cosas del fútbol, cosas de la ciencia. Lo único que sabemos es que no le pasa nada al hígado, no le pasa nada al riñón, nada se muere, no es tóxico. Pero nuestros animales lamentablemente no se mejoraron. No hubo mejoras en la habilidad motora, pero tampoco fuimos capaces de encontrar un aumento de la concentración del compuesto que estábamos probando en el cerebro. Lo que nos estaba indicando que por mucho que le inyectáramos esto a los ratones, esto no llegaba a la cabeza. Antes yo les dije, el cerebro es un órgano que se encuentra encerrado en el cráneo. Y además, la circulación sanguínea que va al cerebro también es fuertemente regulada, porque el cerebro tiene que estar libre de montones de cosas. Entonces tiene una circulación bien cerrada que no deja que entre cualquier cosa. Problema, porque cuando uno quiere poner un fármaco ahí, ¿cierto, mi amiga? No llega. Entonces nos pusimos a pensar, después de que Dayana se quería suicidar en el puente, porque era su tesis, ¿no? Y después se dio cuenta que estas cosas sirven y uno tiene que aprender. Esto es parte de la ciencia. Hay que aprender de los resultados negativos también. Y entonces dijimos, bueno, nosotros hasta aquí nomás podemos, porque yo ya con mi expertise y con lo que yo sé, no sé qué más hacer. Entonces ahí es cuando uno va a buscar colaboradores. Y esa es la gracia de hacer ciencia e investigación con gente de otras disciplinas. Y nos asociamos con Rosa Hernández y Manoli Gartúa de la Universidad del País Vasco, con
Carlos Yuri, que ya era un neurólogo que nos apoyaba, que es de la Universidad Católica de Santiago, con Eusebio Gainza Garazzi y Marta, que son de la farmacéutica Praxis, que es una farmacéutica pequeña que tiene una casa matriz en España y la otra está en Cuba. Y con Ignacio Moreno, quien es químico sintético, ¿cierto? Y Federico Batis, que pertenece también a nuestra universidad y también a CISNE, para buscar un caballo de Troya donde poner esta vitamina y meterla al cerebro. Y en eso estamos, no nos voy a mostrar ningún resultado de eso, en eso estamos. Lo que queremos hacer es poner esta vitamina C modificada adentro de unas partículas que son muy pequeñas. Y estas partículas van a ser nuestro caballo de Troya. Estas partículas se sintetizan con polímeros sintéticos, por eso necesitamos un químico sintético. Y luego estas partículas las queremos poner en un aerosol nasal. ¿Por qué? Porque la idea es que las partículas se queden pegadas en la mucosa nasal y que liberen en forma prolongada el fármaco a la sangre que está capilarizada aquí en la nariz. Esta sangre que está acá tiene una entrada directa, así como Huichipiriche le hace un bypass a todas las otras partes y entra directo al cerebro. Si logramos meter nuestra molécula en estas partículas y logramos que las partículas se adhieran a la mucosa nasal, esperamos lograr tener altas concentraciones de esta vitamina modificada en el cerebro y esperamos que esta vez sí nuestros ratoncitos disminuyan la progresión de su enfermedad y eso nos daría el paso siguiente para llegar a la fase clínica. Así que eso es lo que les quería contar. Este es mi grupo de trabajo actual. Los chicos del laboratorio, grandes ellos, aquí hay gente que trabaja en diversas cosas, algunos de ellos han colaborado muchísimo en este proyecto que está directamente relacionado con Huntington. Acá también es importante, quiero mencionar, hay muchos más laboratorios colaborando con nosotros, laboratorios de la Universidad Austral, laboratorios de Santiago, laboratorios en Brasil, en Estados Unidos también, aparte de los que les mencioné que están en el proyecto del aerosol de nanopartículas. La colaboración es fundamental en ciencia. El conocimiento está tan individualizado y nos especializamos tanto en una sola cosa que es indispensable que hagamos redes y que compartamos nuestra expertise. Eso es también un mensaje, aparte de lo de la alimentación y de las enfermedades, que se nos quería dejar. Aquí vivimos, esto pasa acá, somos vecinos, estamos en el campo de la Isla Teja con todo orgullo. Mi instituto pertenece a la Facultad de Ciencias, no estamos en ese edificio tan lindo, pero me gustó poner este porque es más bonito que el de nosotros. Pero ya vamos a tener uno más lindo, ¿cierto? Sí. Y además, mi laboratorio, junto con otros laboratorios de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Facultad de Filosofía y Humanidades también, pertenecen al Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso, que es un centro que está disgregado por todo el campus de la Isla Teja, donde tenemos médicos, psicólogos, biólogos, bioquímicos, cientistas políticos, economistas, de todo tipo de profesionales que colaboran para el estudio del sistema nervioso. Ahí están, nos pueden googlear, nos pueden compuchatear y nos pueden llamar para hacernos todas las preguntas que ustedes quieran. Y para ser más polémica, les voy a dejar esta noticia que salió el domingo en el diario. Muchas gracias. ¿Quiere hacer más preguntas? Necesitamos que nos pidan el micrófono para que después quede registro en la grabación, por favor. Hola, tengo una duda. Entonces, ¿hay estudios que demuestren que una buena alimentación en pacientes con estos tres tipos, cualquiera de los tres tipos de enfermedades, hay una mejora? Si tiene la alimentación adecuada que aquí se presenta. No, para prevenir. Exacto, esto es para prevenir. Lo que tú tienes que hacer, como te decía, aquí hay un componente genético, que eso viene de fábrica, pero tú estás expuesto al ambiente. Y el ambiente significa todo, significa el tener una vida intelectual activa, significa el hacer deporte, significa cómo te alimentas, significa en el aire que respiras. Entonces,
alimentarse sanamente, y en ese sentido yo el mensaje que sí les puedo dar es sí a los carbohidratos de buena fuente, sí a las vitaminas y minerales, ojalá en los mismos alimentos, no encapsulados, sobre todo que tienen problemas de ¿cómo se llama?, absorción, y sí a las grasas de origen natural, no a los alimentos procesados. Y ahí el problema. Sí. Pero entonces, históricamente, ¿se sabe cuál es el factor mayor, por decirlo así, que ha hecho que estas enfermedades aumenten tanto, no sé, desde la era industrial? Podría ser. Que nos gusta vivir. Que nuestra esperanza de vida ha crecido. Eso es lo que hace que la prevalencia del Alzheimer aumente tanto. Hemos sido capaces de alargar nuestra esperanza de vida hasta el punto que nuestros propios órganos empiezan a fallar. Así como hay gente que tiene insuficiencia renal o hepática a una determinada edad porque tiene una predisposición genética o hizo mal uso de su alimentación, una persona también puede tener este problema en el sistema nervioso. Así que principalmente eso. Sería interesante ver estudios de antes de la aparición de la revolución industrial, por ejemplo con Parkinson, porque ahí sí está súper demostrado que la exposición a metales pesados y ¿cómo se llama?, a las cosas que le echan para matar los bichos. ¿Cómo se dice? Gracias, eso aumentan la prevalencia. Entonces sería interesante, pero eso es difícil. ¿De dónde sacas esos datos? Los alimentos transgénicos, ¿no? Los alimentos transgénicos, ¿no? ¿O no hay estudios sobre claramente? No. No. Aprovecho, antes que sigamos con las preguntas, voy a pasar esta lista para los que quieran recibir una invitación para los próximos encuentros con ciencia. La voy pasando. Yo quería saber, siempre cuando uno lee que los alimentos ricos en antioxidantes se encuentran compuestos, el flavonoide, pero no se explica qué es el flavonoide. Yo quiero saber. Los flavonoides son moléculas naturales que son extraídas de otros compuestos naturales, para la redundancia, y son antioxidantes muy fuertes, pero existen muchos antioxidantes en la naturaleza. O sea, por eso yo te decía que se han hecho estudios con flavonas, con curcumina, y siempre encuentran uno que es mejor que el otro, pero en realidad yo creo que la clave es hacerlo llegar a donde tiene que llegar. O sea, ese es uno de los grandes problemas. Ese es uno de los grandes problemas, porque medicar, y de hecho ese es uno de los problemas, por ejemplo, para otras enfermedades cerebrales, como el cáncer cerebral, por ejemplo. También, o sea, tener una buena quimioterapia que tú puedas hacer llegar la droga al sistema nervioso central es un problema. Es un problema, sí. Pero los flavonoides son buenos. Ya. Hola Maite. Bueno, felicidades por tu facilidad para comunicar ciencia. Súper. Me dejaste asustado porque yo tengo agua de pozo ahí donde vivo y mencionaste ahí cuál es el metales pesados. Metales pesados principalmente. Sí, donde hay descripciones son en aquellos aguas de pozo que están cerca a industria, donde han habido casos así de epidemiología donde veis que hay aumento. De hecho hay cáncer también asociado y enfermedades como de este tipo. Sí. Yo también tengo agua de pozo. Sí, yo sé, por eso te... Ya. Sí, pero son otros metales pesados, ¿no? Como el desecho industrial, cobalto. Sí, pues por eso, son aguas de pozo que se encuentran cerca de industria, no lo que tenemos acá en Valdivia, que es otra maravilla. Tú estudias con tu grupo de personas, ¿no es cierto? ¿Ustedes llegaron a esta conclusión de la muerte, de la poca posibilidad de absorción de vitamina C? ¿Fueron ustedes? Sí. Ya, o sea, súper importante. Y lo que te quería preguntar, si se pueden dar cuenta que es porque está muriendo esta posibilidad de absorber la vitamina C, ¿pueden darse cuenta de, en la vida normal de una persona, cómo absorbe esa vitamina el cerebro?
Ya, mira, esa fue una de las primeras preguntas que me hice cuando empecé a trabajar en enfermedades y ahí contacté a Carlos Yuri, que es neurólogo de la Universidad Católica. Es difícil hacer investigación interdisciplinaria, o sea, es difícil que gente como yo, que soy de una formación de bioquímico, biólogo, tengamos una conversación cruzada con los médicos, porque el médico tiene una historia distinta, está preocupado en el frente de batalla con el paciente. Muchos de ellos no tienen tiempo, entonces hay que empezar a buscar. Después de varios años golpeando puertas, me apareció Carlos en el camino. Carlos hace investigación, porque en Chile también tenemos muchos médicos que atienden pacientes en su consulta y que hacen investigación, y que es fantástico. A mí me gusta mucho ese tipo de médicos porque están como súper renovándose y teniendo como un input con otra gente. Carlos es uno de ellos. Y en ese momento yo a él le propuse saber eso. Yo le dije, yo quiero saber si lo que le damos a los pacientes llega. Entonces lo primero que yo le dije, en mi inocencia, saquemos el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Y me miró con cara, pero Maite, ¿cómo se te ocurre que vamos a hacerle punción lumbar a los pacientes que están súper mal, su calidad de vida es mala? O sea, y yo dije, bueno, sí. Esas son las cosas que le pasa a uno cuando uno trabaja en el mesón de un laboratorio, ¿no? Que se le olvida a la gente. Con los años uno va dándose cuenta que es. De ahí se nos ocurrió hacer un ensayo de imagenología como el que te mostré antes. Y efectivamente se puede, y lo tratamos de montar, pero lamentablemente en Chile no existen los resonadores de la potencia que nos permitirían hacer ese estudio. ¿Cómo? Ah, aquí, claro, el resonador no tenemos. Sí, no son caros. Lo que pasa es que los resonadores que tenemos en Chile usualmente se compran para hacer exámenes como las resonancias magnéticas que nos mandan a hacer los médicos siempre. Y que básicamente nos permiten ver estructura del cerebro, pero no nos permiten medir composición de las moléculas que hay ahí. Y cuando tú le dices a una clínica privada que invierta en comprar un resonador con mayor potencia, te dice que no, ¿para qué? Si yo gano plata haciendo resonancias magnéticas nucleares, ¿a qué me pide el neurólogo para ver la estructura del cerebro? Cuando una universidad se gana, que fue el caso que nos pasó con la Católica, se ganaron plata y compramos uno que no era tanto, pero íbamos a hacer el esfuerzo así como fuera, porque nosotros, los científicos chilenos, somos medio maestros chasquilla, entonces arreglamos el equipo, le ponemos un suple, qué sé yo, para que funcione. No nos pasaron al resonador, porque el resonador servía más para el hospital, para hacer exámenes, y no para investigación. Por eso también la idea de estar aquí y de compartir lo que nosotros aprendemos es para que ustedes se animen, pero también para que sepan que habemos personas, muchas personas como yo en Chile, haciendo estas cosas, y por eso a veces hacemos parecer a salir a la calle y salen columnas en el diario y toda la cosa, porque queremos hacer investigación de buena calidad, porque la ciencia en Chile es muy buena, pero queremos hacer más cosas, por eso. Aló. Hola Maite. Hola. Mira, primero agradecerte la invitación y lo otro es felicitarte por la claridad que tienes, porque realmente no todos entendemos tus temas. Yo tengo formación científica y por eso quisiera preguntarte ¿cuál es la diferencia que uno puede ver los síntomas de una persona que tiene una demencia senil leve a un Alzheimer que está comenzando? Ya. Una pregunta. Y la segunda pregunta, aprovechando el micrófono, es que he visto algunas teorías respecto a que las neuronas se podrían regenerar. Esa es la otra pregunta. Ya, súper interesante tu pregunta, gracias. Ya, la primera no te puedo contestar mucho porque yo no soy neurólogo. Y ese no es mi campo de expertise y el diagnóstico lo tiene que hacer un médico. Yo trabajo con la parte celular y molecular y sé lo que he leído. Así que con certeza no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que existen y eso tú lo puedes buscar, al que esté interesado, se puede buscar directamente en internet en sitios bastante confiables. Yo, cuando quieran saber de una enfermedad, yo les sugiero que vayan a la página web de la Asociación de la Enfermedad en Chile, por ejemplo, que existe para Parkinson, existe para Huntington, existe para todas. En esas páginas van a encontrar información fidedigna, porque ustedes saben que la web está llena de cosas que no nada que ver. Y ahí hay mucha información que son para los pacientes y para los familiares de los pacientes. De hecho, el trabajo que hacen esas asociaciones es maravilloso. Nosotros trabajamos con la Asociación de Enfermos de Huntington de Chile y realmente es maravilloso. Ellos hacen apoyo a los pacientes, apoyo a la familia, apoyo psicológico, apoyo para traslado porque los pacientes pierden movilidad y toda una serie de enseñanzas para cómo detectar el avance y la progresión de la enfermedad. Así que yo te aseguro que en esa página puedes encontrar información mucho más certera que la que te puedo decir yo, pero usualmente son test.
Hay unos test como el de la película que dijimos, Estilables, que son test de 10 preguntas. Sí, ahí son test y según eso se va midiendo la progresión y se va categorizando la enfermedad. Yendo a tu segunda pregunta, sí. La verdad que nosotros, con los conocimientos que se han generado en el mundo, no de mi laboratorio, esto no tiene que ver conmigo, hemos aprendido a tomar células y transformarlas. De hecho, hay una técnica que permite tomar células de la piel de una persona y lo que uno hace con esas células de la piel, y eso sí, nosotros no lo inventamos, pero sí lo hacemos con una gran amiga y colaboradora que trabaja en la Universidad de Talca. Tomamos esas células y las las toma ella, porque ella es la que sabe hacer eso, yo no. Y las de diferencia a una célula madre, que es como la célula pluripotente, ¿cierto?, del huevo inicial, de la primera célula. Y esa célula después, ella, todo esto cultivo in vitro en un mesón de laboratorio, la diferencia a lo que ella quiera. Esto es como jugar cerdo, es una cosa espantosa. Entonces, ella hace esto, las lleva a célula madre y después le dice, tú vas a hacer neurona dopaminérgica. ¿Echarán? La hace neurona dopaminérgica. Bueno, la persona que descubrió esto, dijimos, maravilloso, porque ahora vamos a poder reponer las neuronas que se mueren del cerebro. No funciona. No funciona. Lamentablemente no se ha logrado que funcione. Se cree, lo que yo creo desde mi visión personal, es que la diferenciación que logramos todavía no es a una neurona completamente madura. Hay aspectos de la diferenciación de una neurona que todavía no entendemos y por eso no logramos que esta neurona se interaccione con las otras del sistema. No la reconocen, la rechazan, la tiran para afuera. Pero esta técnica es súper útil para aprender otras cosas, porque nosotros, ¿por qué lo hacemos con esta chica de Talca? Lo que hacemos es que los fármacos que encontramos que puedan servir, los probamos primero en células de animal, después lo probamos en las células que sacas de la piel del paciente y después vas a hacer el ensayo en el animal y después ¿te fijas? Entonces, igual sirve, porque es un modelo humano donde uno puede probar, por ejemplo, toxicidad o la potencia de un fármaco. Pero lamentablemente no se puede hacer eso. Eso fue un sueño de... Sí, harta gente estuvo bien, ha tratado de hacerlo, pero no creo que no se pueda en el futuro. No solo por la calidad de la presentación, sino por el gran entusiasmo que transmite a todos nosotros que estamos acá. Más que una pregunta, yo quería aprovechar la oportunidad en base a la diapositiva que tienes ahí, va a ser un poco de publicidad, en el sentido de que en la próxima reunión de conciencia va a haber un invitado catalán que es director del centro o del Instituto de Investigaciones en Biomedicina, y relacionado con lo que Maite puso ahí, que es una problemática muy seria en nuestro país, él va a hablar de que la medicina del futuro requiere investigación hoy, que es lo que Maite ha tratado de insistentemente mostrarnos, y que vamos a escuchar a esta persona, así que están todos invitados y muchas felicitaciones, Maite. Sí. Hola Maite, mira, llegué justo ahora que estabas terminando, pero alcancé a escuchar, bueno, algo que siempre he recalcado, el tema de la interdisciplinaridad de la cual tú estás hablando. Yo soy ingeniero electrónico, en su tiempo me dediqué a la ingeniería médica, llegué al American College, tema de tratamiento de parálisis neuronal, y tuve la suerte de conocer a una actualmente doctora de la universidad, o sea, doctora porque tiene un PhD, que trabajó con células madre. De hecho, la acompañé a buscar al aeropuerto las células, trabajó con un niño piel de cristal. Y bueno, todo esto ¿por qué? Lo menciono, por la misma, lo que está exhibiendo ahí en este momento. Acá el profesor, no se saca nada de tratar de hacer ciencia si tampoco te están entregando los recursos. El año 2000,
no sé si alguien recuerda, los profesores de la U, cuando se generó un movimiento llamado Ciencia 2000. Eric Goles estaba metido ahí, yo tuve la suerte de estar en el Diego Portales, y se discutió mucho el tema del financiamiento. Leer lo que ahí aparece, yo hace tiempo que no salí de ese mundo, es preocupante porque, como dices tú, Chile tiene muchas cabezas. En este momento la Carolina Allers, no sé si te suena, ella está trabajando en Estados Unidos y se fue porque justamente acá no había plata. Ella fue profesora en la universidad, en la UDD en Santiago, y bueno, ahí me tocó ver cómo se pelean cada fondo y cada recurso. Recalco esto porque también es bueno que la gente, que muchas veces habla de mira el problema que hay ahora, mira el paro de los funcionarios públicos, etc. Pero también tienen que hacer conciencia que Chile, para que surja y aumente y salvo en el tiempo, su posicionamiento a nivel mundial, cosa que también lleguen inversionistas, también es importante ver un porcentaje del PIB que se inyecta a la investigación y tratar de meter en la mentalidad, especialmente los estudiantes de pregrado, el tema de la interdisciplinariedad. En los años 2000 nosotros formamos una sociedad científica en la U, que era el SECTEP, la Sociedad Interdisciplinaria en Ciencia y Tecnología de Estudiantes de Pregrado, que entre los profesores agarró mucho vuelo, pero por desgracia, como era dirigida a estudiantes, la cuestión murió. Ahora, ahí es donde yo te hago una invitación, que vayan a los estudiantes de pregrado, porque a mí me consta que hay cabros que quieren hacer ciencia e investigación, pero les cortan las alas a los mismos profesores. Y ojo, yo como ingeniero electrónico me la pasaba donde Hardy Thomas, no sé si lo recuerdo. Me la pasaba metido más en medicina que en ingeniería. Y eso es un comentario también para que... Bueno, sí, en ese sentido eso es verdad, pero por eso también cuando presenté antes, que tú no habías alcanzado a llegar, una de las cosas que presenté de los últimos, que fue el resultado, o sea, este experimento que hicimos con estudiantes, y puse varios de los chicos, bueno, muchos de ellos en el momento que trabajaron eran estudiantes de pregrado. Y yo creo que eso es una particularidad de nuestra universidad si uno la compara con otras universidades, por ejemplo en Santiago, nuestros laboratorios de investigación tienen una masa súper grande, al menos los de nuestra área, con estudiantes de pregrado. Y eso es, bueno, es maravilloso porque la verdad que hay una interacción súper rica con ellos. Creo que ellos tienen la oportunidad de hacer ciencia con las manos y en la conversación y todo, y acercarse también a estas temáticas que son porque ellos van a ser los futuros investigadores. Pero sí, de todas maneras, muchas gracias por tu comentario. A propósito de lo que él decía también, considero de que igual como ella, que no recuerdo tu nombre, yo soy hija de un papá que tiene 6 años Alzheimer. Y nosotros nos seguimos preguntando porque en realidad en este periodo, cuando había pasado 2 años de eso, falleció mi mamá de un cáncer de un mes, y fue muy terrible para todos, pero yo quiero decir que para nosotros y también para el neurólogo que lo ve, que siempre ha sido el mismo, pregunté en esa ocasión al doctor si es que un paciente de Alzheimer, porque siempre se habla de que esto es un avance. Nosotros por lo menos vimos que el doctor pensó de que por el estado de shock que él vivió por el fallecimiento de su esposa, yo no tenía como la expresión de decirlo, pero en realidad yo preguntaba, ¿puede un paciente de Alzheimer tener un retroceso? Porque así... ¿Un retroceso o un avance en la progresión así fuerte? No, porque en realidad él como que se recuperó. Se recuperó, ya. Sí, pero no, obviamente que no. ¿Y después? Y después ha continuado todos los periodos, ahora está como muy, digamos, yo consideramos ya que como, porque él tiene 97 años, entonces es como bien especial realmente el tema de él, porque ha ido igual en aumento. Ahora está en el tema de mamá, de su mamá, pero
igual quería decir lo de los financiamientos y todo esto. Preguntarte, por ejemplo, lo que tú hablabas antes respecto a que, por ejemplo, Parkinson o la enfermedad siguiente, que no recuerdo, tenían mucha contención los enfermos y también los pacientes, ¿verdad, en Santiago? Sí. Ya, yo hace poco soy presidenta de un centro cultural que está recién conformado acá en Las Ánimas, que se llama Centro Cultural Las Ánimas, y hace poco hice algunas gestiones para poder realizar algo acá en Valdivia con respecto al Alzheimer. Y resulta que la verdad es que me comuniqué con la parte central, digamos, de los pacientes en Santiago, y ellos dicen que no tienen pero ninguna modalidad de poder como apoyar en nada. O sea, ni siquiera hacer, digamos, un encuentro entre familiares, por ejemplo, acá en Valdivia, no hay oportunidad. Entonces, ¿de qué oportunidad podríamos pensar nosotros que podríamos tener aquellos que tenemos este camino difícil? Gracias. Bueno, primero, con respecto a esto último que me estás diciendo, lo que pasa es que ese es un problema que se llama centralización, que va más allá de la ciencia, del problema del presupuesto y de otras cosas. Por eso también cuando nos presentamos acá como científicos que hacemos ciencia, pues yo les dije, aquí estamos, aquí a la vuelta de la esquina, somos los que estamos acá, que queremos hacer patria fuera de Santiago. Yo soy santiaguina, nací y crecí allá, pero vivo acá hace muchos años. Y efectivamente, tal como dices tú, seguramente no tuviste ese apoyo, porque yo he trabajado particularmente con la Asociación de Enfermos de Huntington de Chile, y cuando yo dije que hacen un esfuerzo maravilloso es porque lo hacen con 3 pesos. O sea, no tienen apoyos gubernamentales. Son familias que se juntan, que recaudan plata por todos lados y hacen un montón de cosas para ayudar a los pacientes y a las familias, qué sé yo. Pero estas asociaciones funcionan en Santiago, o sea, la Asociación de Enfermos Huntington está en Santiago. En Valdivia hay una familia identificada con la mutación y ellos no reciben ninguna ayuda de esta asociación. Y eso también se repite para el caso de las personas que tienen problemas de hemorragia. Los hemofílicos, por ejemplo, la asociación de hemofílicos, que es una enfermedad más prevalente, que Huntington tienen el mismo problema. Y eso, en ese sentido también, ya que estamos polémicos hoy día y todo, pero yo creo que sí, tenemos que pensar que la descentralización no solamente implica en descentralizar recursos, implica en que esos recursos se descentralicen, pero para apoyar todo ámbito de cosas, para apoyar la ciencia de regiones, para apoyar que los problemas de las personas. Aquí también hay pacientes con Alzheimer, también hay pacientes con Parkinson, imagínate en Coyhaique, imagínate la gente que vive en La Unión, imagínate, o sea, esas cosas sí, yo me imagino que tiene que haber sido complejo, pero te invito con todo el ánimo del mundo a seguir moviéndote de esa manera maravillosa, porque así es como esa gente ha logrado hacer avance. Y espero, ojalá que puedan, porque el Alzheimer es una enfermedad de muy alta prevalencia, me entristece mucho saber que no existe una red de apoyo a los enfermos que sea completamente nacional. Y con respecto a lo que me comentas de tu papá, de nuevo, esta no es mi expertise, yo no soy neurólogo, pero sí lo que te puedo decir, y aquí a lo mejor los científicos presentes me pegan, la mente es maravillosa y hay más cosas que lo que yo estudio. Yo veo las moléculas y veo pero la mente es maravillosa. Nosotros, aprovecho de contar, tenemos dentro de nuestro núcleo de Cisne, del centro que tenemos interdisciplinario, también trabajan psicólogos con nosotros. Y estos psicólogos aplican esquemas de tratamiento que tienen que ver con, por ejemplo, meditación, deporte y otras cosas que ayudan al mejoramiento de personas. Y nuestra idea es empezar a colaborar con ellos para ver si estas alternativas también, que son un poco más esotéricas desde el punto de vista médico, puedan ayudarnos. Nosotros hemos probado, yo no, pero lo he visto por publicaciones científicas donde tú puedes ver cambios en la composición de la sangre de una persona que ha sido sometida a un plan de meditación, por ejemplo, con monitores, bla, bla. O sea, algo pasa. Así que la mente... Para finalizar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, a Maite por su brillante presentación,
Y queremos dejarlos invitados, como decía el profesor, para el día martes 6 de diciembre, nuestro próximo encuentro en Conciencia. Por ahí anda la lista los que quieran inscribirse para recibir directamente en su correo electrónico. Y un pequeño regalito para agradecer a Maite su presentación. Así que muchas gracias, buenas noches.